Mire, doña Soledad, póngase un rato a pensar. Doña Soledad, ¿cuántas personas habrá que la conozcan de verdad? Yo la vi en el almacén peleando por un bistec. Doña Soledad, y otros dicen haga el bien, hágalo sin mirar a quién. ¿Cuántos vínteres tendrá sin la generosidad? Doña Soledad, con lo que pueda comprar el pan y el vino nada más. La carne y la sangre son de propiedad del patrón. Doña Soledad, cuando Cristo dijo no, usted sabe bien lo que pasó. Doña Soledad, yo le converso de más. Doña Soledad, y usted para conversar hubiera querido estudiar. Cierto que quiso querer. Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Un avisito primero a todos los que son delegados, inclusive a todos los que quieran, se han firmado la asistencia ahí en la mesa de entrada. Es necesario para que después dejemos asentado que esta charla es parte de la capacitación en cooperativismo como plantea el Estatuto de la COPI, y para todos los que son delegados, consejeros y demás, es un requisito dejar registrado esta participación para que esta capacitación, que representa 2 horas de capacitación, quede registrado como parte del cumplimiento. Y a los vecinos que también dejen asentado su participación, porque obviamente después como asociados de la COPI, el día que quieran involucrarse como delegados, inclusive como consejeros en la institución, estas horas de capacitación cuentan para esa tarea. Así que bueno, este es el dato. Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Sí? ¿Seguro? El silencio dice otra cosa, ¿eh? Bueno, hoy tenemos para nosotros el placer de que Graciela Trever esté aquí a punto de hacer sus aportes en una nueva tertulia de la COPI. Así que pido para ella un fuerte aplauso. Hoy ha sido una jornada de mucho trabajo para Graciela. Arrancamos tempranito, la hemos convocado a partir de las 8:30 de la mañana. Arrancamos con diferentes espacios donde fuimos desarrollando el eje temático que hemos planteado para esta noche. Recordemos, para todos los que están aquí, inclusive los que están escuchando por la radio, la participación de Graciela hoy tiene que ver con lo que es el proceso de planificación y presupuestación de la cooperativa, que la cooperativa realiza año tras año, ya hace más de 15 años que lo viene haciendo. Un proceso de planificación donde básicamente se evalúa lo que se hizo el ejercicio anterior, se analiza el contexto socioeconómico en el cual vamos a seguir trabajando y se hace una planificación, o sea, pensamos qué acciones vamos a desarrollar para ir mejorando y seguir prestando los servicios públicos que brinde la COPI. Y obviamente un aspecto clave es, si pienso en acción, tengo que tener plata con qué hacer esa acción. La plata obviamente está ligada directamente a la cuestión de la economía y nos pareció que era un buen momento que Graciela nos acompañara para hacer desde su mirada aportes al contexto provincial, nacional, incluso latinoamericano, en el cual nosotros poder recoger insumos, datos
que nos permitan entender qué provincia, qué país, qué Latinoamérica vamos a tener durante los próximos tiempos, ¿sí? Y no es una tarea menor. Yo me quedo con una frase que dijo ella hoy en la reunión del mediodía con los trabajadores. Vieron que siempre nos hablan de la teoría del derrame, ¿sí? Está vinculada al capitalismo, la teoría del derrame. Cuando el mercado genera tantas divisas, la copa se llena y derrama. Y de ese derrame, teóricamente, los que menos tenemos podríamos contar con recursos, ¿sí? A grandes rasgos. Pero Graciela dijo algo importantísimo. Si la teoría del derrame no existe, porque el dueño del capital, cuando se le llena la copa, no deja que derrame. Lo que hace es que si tiene ganancias por demás, lo que hace es acumularla, ¿sí? Entonces, todo lo que estamos esperando que derrame, obviamente estamos esperando en vano para dar una imagen así figurativa. Digo. Me parece uno de los datos ahí bien concretitos que ya tiró hoy al mediodía porque nos ayuda a entender cosas simples de la economía. Porque también, para ser real, la economía nos han enseñado que pertenece a determinada gente, ¿sí? A economistas especialistas, que son los únicos que teóricamente puedan hablar de economía. Como que el ciudadano común no, el vecino común no tiene que ver con la economía. No está en condiciones de hablar ni de entender, solamente tiene que someterse a lo que se entiende por economía cuando los actores de poder no las aplican por la cabeza, ¿sí? A grandes rasgos. Así que nos pareció importante que Graciela estuviera hoy en estos diferentes momentos, a la mañana, al mediodía y hoy a la noche, abierto en forma de tertulia para todos los interesados y principalmente para consejeros y delegados de la COPE. Así que bueno, simplemente, como siempre, agradecer la presencia porque ahí radica la clave de estas actividades y ya los dejo en presencia de Graciela, que en realidad podría yo leer ahí, hemos mandado ahí en las invitaciones y en toda la información con la que hemos convocado un currículum, ¿sí? Espectacular de Graciela, pero en realidad Graciela la hemos convocado porque además es un excelente economista, es un cuadro político que nos representa y por eso creemos que con eso alcanza para entender la importancia de que ella esté con nosotros acá. Así que muchísimas gracias por eso. Bueno, buenas noches. Primero saludarlos, agradecer la invitación de la COPE. Bueno, un gusto participar de un proceso así de todo el día, un trabajo con todas las instancias de los trabajadores, de los delegados, luego de los coordinadores y de los consejeros. Y bueno, les anticipo que los aplausos previos me comprometen. Vamos a ver si los aplausos previos, si respondo a las expectativas, ¿no es cierto? La verdad que son un compromiso condicionante. Bueno, vamos a tratar de justamente hacer lo que decía el compañero y traer al discurso cotidiano de todos algunos conceptos que parece que estarían reservados para quien solamente entiende determinado lenguaje. Y está bueno que tratemos de que eso se difunda y lo podamos comprender y conversar todos. Lo primero que a mí me interesa transmitir es que la economía es una ciencia social y está liderada por decisiones políticas que se tomen al respecto. No es física, no es un conjunto de fórmulas en las que se mueve una variable y se obtiene un resultado fatalmente determinado, sino que son procesos sociales sometidos a, fundamentalmente, decisiones políticas. En ese ámbito, lo que es importante son las decisiones de política económica que se tomen. Y nosotros podríamos decir que el momento que estamos viviendo hoy es un momento bisagra y paradójicamente un momento de cambio, vaya cambio.
Estamos cambiando el paradigma que ha regido la política, las decisiones políticas sobre economía durante los últimos 12 años de la Argentina. Pasamos de un gobierno que hizo centro en la cuestión de mejorar la distribución del ingreso y sostener el empleo, a un gobierno que pone, y derivado de ello, sostenía que el rol del Estado era fundamental en ese camino, en esas políticas, a un gobierno que sostiene a ultranza que se debe proteger la libertad del mercado, que el mercado solo va a regular la economía o el devenir económico de la nación, y que pone a la función del Estado en un lugar secundario en el sentido de las políticas activas para provocar un mayor o mejor nivel de vida de la población, y que, bueno, pone su centro en el mejoramiento o en la relevancia de la rentabilidad de las empresas. En ese ámbito estamos leyendo y recibiendo permanentemente determinadas medidas que son totalmente contrapuestas a lo que hemos estado acostumbrados a ver en los últimos 12 años. ¿Cuáles son esas medidas? Bueno, comenzamos por una fuerte devaluación de la moneda, una liberación de la restricción de compra de la moneda extranjera. Otras medidas fueron el levantamiento de las aranceles de exportación, de los aranceles de importación, de los aranceles referidas a las producciones mineras. Hemos conocido también medidas que hacen a la reducción de los impuestos referidos a los determinados artículos suntuarios, como pueden ser los autos de alta gama. Es decir, una serie de medidas que tienden a liberalizar los mercados, así lo propugna quienes adhieren a la teoría neoliberal. Esos postulados no son nuevos en Argentina, y no es que esta sea la primera vez que los vamos a ver pretendidamente aplicados en la economía. Ha sido permanentemente reiterados en distintos periodos desde el nacimiento prácticamente de la nación. Se diría al revés, se diría que quienes propugnan medidas que defiendan la participación del Estado en la economía y que propongan defensa del empleo, de una mejor distribución del ingreso, han sido los que en menores periodos han estado al frente del gobierno. Esos periodos podríamos decir que fueron del 45 al 55, del 73 al 74 y medio y del 2003 al 2015. El resto de la vida del país han sido gobernados por quienes hoy están en el gobierno, prácticamente. Así, haciendo divisiones grandes, ¿no es cierto?, a grandes rasgos. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros, bueno, a ver, la economía es una ciencia, además de ser una ciencia social, es una ciencia descriptiva y fundamentalmente histórica. Es decir, en función de hechos que han ocurrido con determinadas variables, uno puede analizar una situación. No es una ciencia en la que nos sentamos al frente de una bola de cristal y vemos qué va a ocurrir en el futuro fatalmente, porque todo lo que ocurre está condicionado por los distintos actores de la situación. Pero sí es una ciencia que necesita nutrirse de lo que ha pasado en la historia económica y social. Vamos a hacer un ejercicio, no en función del gag que tuvo la gobernadora de la provincia, la actual gobernadora de la provincia de Buenos Aires, cuando festejaba su triunfo, dijo: hemos dado un salto al pasado. Sí, tal cual.
dimos un salto al pasado, vamos a ver, nos vamos a ir un poco al pasado, no tan lejos, pero vamos a ir hasta el año 76. En el año 76, los postulados con los que asume en ese momento ministro Martínez de Oz son exactamente los mismos que está propugnando o que está las mismas medidas que tienden a la liberación de los mercados y a la apertura de la economía que está propugnando hoy el gobierno actual. Bien, en ese momento lo hicieron a través de una interrupción del proceso democrático, utilizando un sector de la sociedad que eran los militares. Esos postulados fueron aplicados parcialmente en la economía. La economía argentina venía en el 74 de la mejor distribución del ingreso que tuvo en toda su historia, tal es así que hay un indicador que es el coeficiente de Gini, que es el que mide la igualdad o desigualdad en la distribución del ingreso, y Argentina consigue en ese año 74 el mejor coeficiente de Gini de toda su historia. Es decir, fue el momento en que los trabajadores recibieron mayor porción del ingreso nacional. 1974, en el 76 se produce el golpe militar, el gobierno de facto asume con justamente los mismos paradigmas neoliberales que hoy estamos justamente comenzando a transitar. Bueno, ese gobierno comienza el establecimiento de estas medidas, pero no consigue cristalizarlas totalmente, o sea, tiene oposición en esa sociedad que venía con tan buena distribución del ingreso, tal es así que ese coeficiente de Gini permanece, es decir, de la desigualdad o de la igualdad de la distribución del ingreso, permanece en niveles más o menos aceptables hasta casi la década del 90. ¿Por qué? Porque los procesos, una cosa es lo que el gobernante pretenda hacer y otra cosa es cómo le responde la sociedad y lo que puede hacer. Por diversos motivos, la sociedad en ese momento fue, de alguna u otra manera, oponiendo algún tipo de resistencia, y bueno, no se pudo materializar una transferencia total de ingresos hasta que realmente se consigue hacerlo a través de un gobierno que asume por los votos, pero que en sus cargos de, digamos, ejecutivos, coloca justamente los mismos ideólogos del proceso militar. Entonces, allí en el 90 sí se materializa totalmente el cambio en la distribución del ingreso. Y la Argentina comienza a transitar los peores índices del coeficientes de desigualdad de ese periodo. Este proceso termina en el 2001 con lo que todos hemos vivido y lo conocemos, y bueno, allí comienza un proceso de reversión que aun cuando consigue mejorar la distribución del ingreso, en 2014 nosotros tenemos una distribución del ingreso por un coeficiente de Gini que no consigue igualar la de 1974. Es decir, a pesar de todos los años de un gobierno que tuvo políticas distributivas y de protección del empleo, no se consiguió llegar a lo que habíamos perdido desde 1974. Bueno, en ese ámbito estamos hoy, ¿no es cierto? Estamos en un proceso de mejoramiento de la distribución del ingreso y llegamos a de vuelta los planteos de las políticas neoliberales. Bueno, las medidas que se han tomado ya las hemos enumerado. ¿Cuál es el efecto de esas medidas? En principio, el efecto ha sido una transferencia importante de ingresos, muy importante de ingresos a través de la devaluación de los asalariados que han perdido capacidad de compra, evidentemente, debido al golpe inflacionario
y a que todavía sus ingresos no se han equiparado y no se han recompuesto a través de las negociaciones paritarias, y vamos a ver en qué medida lo van a hacer o no, a los sectores concentrados de la economía. ¿A qué sectores concentrados de la economía? Y fundamentalmente a los sectores agroexportadores. No a todos los productores agropecuarios, no. O sea, los sectores que han recibido la mayor tajada de esa transferencia de ingresos han sido los acopiadores agroexportadores. Es decir, para darles así una idea, yo les diría que tenemos 80.000 productores agropecuarios. Bueno, los beneficios han sido 1.000. ¿Ah? Más o menos esa es la proporción. Bueno, ¿a quién se beneficia? Se beneficia en cada sector a los grandes y de los grandes a los más grandes. Ese ha sido el efecto que en realidad ha tenido, por ejemplo, la eliminación de las retenciones a la exportación. ¿Qué es lo que se consigue con esto? ¿O qué es lo que pretende el gobierno conseguir con esto? El gobierno anterior priorizó el mercado interno. ¿Por qué priorizó el mercado interno? En los primeros años el gobierno tuvo una situación internacional que favoreció fundamentalmente por el alto valor de los commodities. Los commodities son lo que Argentina vende al exterior. Argentina fundamentalmente vende al exterior productos agrarios, algunos productos tienen algún valor agregado, pero muchos productos que provienen de la producción agropecuaria. Los commodities, que son los productos agrarios, tenían un alto valor en el mercado internacional. En los primeros años del gobierno de Néstor Kirchner se aprovechó esa situación de altos valores de los commodities, y a partir del 2008 comienza una crisis que es la crisis del petróleo a nivel mundial. En ese momento los commodities comienzan a descender en sus valores y paralelamente comienza a bajar los valores de los productos que Argentina vende. Les comento que la crisis del petróleo no es un hecho puntual. O sea, no es que ocurrió en el 2008 y después no permanece en el tiempo. La crisis del petróleo, dicen los profesores, digamos, premios Nobel de Economía, Stiglitz, Krugman y toda la escuela de Cambridge, que estamos transitando la crisis del petróleo. La crisis del petróleo toma su inicio en el 2008, cuando el barril de petróleo pasa de $140 a $40 bruscamente, y permanece y se prevé que va a permanecer con suerte hasta fin del 2017. Es decir, hemos estado todo este tiempo transitando la crisis del petróleo y la baja de los valores de los commodities. ¿Por qué Argentina no lo sintió internamente en la medida en que sí lo hicieron muchos otros países? Porque se aplicaron medidas de política económica que en cierta forma protegió el empleo, protegió el mercado interno y protegió a los pobladores argentinos de sentir fundamentalmente en forma enérgica esta crisis, que es una crisis a nivel internacional. ¿Cuáles fueron esas medidas? En principio se habla del barril criollo de petróleo. El barril de petróleo en Boca de Pozo nunca bajó en Argentina de $70. Y eso produjo que se siguiera, juntamente con la nacionalización de la empresa petrolera, que se continuara realizando tareas de perforación y explotación en Argentina, y sostuvo el empleo de los trabajadores de la cuenca petrolífera y de toda la Patagonia. Si no hubiera sido así y el barril hubiera estado a $20 en Boca de Pozo, muy distinto hubiera sido la situación social de toda la cuenca petrolera argentina. Bueno, esa es una de las medidas, por ejemplo, de protección que se tomaron. Otras medidas que se tomaron fueron potenciar el mercado interno. ¿A través de qué? A través del mejoramiento de los salarios
y del fomento del empleo de la población argentina. ¿Por qué? Porque las exportaciones argentinas vinieron descendiendo por varias razones. Primero, en valores porque bajaron los valores de los commodities. Segundo, porque se retrajo el comercio mundial. Es decir, los países, uno puede querer vender, pero si los países no compran y el comercio mundial es menor, y bueno, por más que uno quiera vender, no vende. Entonces hubo una retracción, y hay una retracción del comercio internacional, que está certificado por datos de la Organización Mundial del Comercio Internacional, datos que se pueden corroborar. Los países comenzaron a restringir sus transacciones comerciales. Entonces, bueno, en la Argentina el gobierno en ese momento tomó medidas para fomentar el mercado interno, para que la rueda de la economía se moviera fundamentalmente haciendo eje en ese mercado interno. Bien, pasamos de esa política a la política ahora totalmente contraria, la política que piensa que el eje y el énfasis tiene que ponerse en la exportación o en el mercado externo. Es complicado, la verdad, imaginarse cómo el mercado externo, con restricción por su actividad, como está el comercio internacional, puede llegar a, digamos, fomentar mayor bienestar y mayor actividad y producir mayor producto en Argentina en este momento. La verdad, no porque Argentina no quiera vender, sino porque posiblemente le sea dificultoso encontrar quien compre. Entonces, ¿qué se hizo? Se levantó el valor del dólar. ¿Eso qué generó? Generó que los exportadores, los agroexportadores, los acopiadores, que habían guardado su producción durante mucho tiempo y estaban esperando que se les mejore el valor de la soja, y bueno, hicieran una gran diferencia porque reciben muchos más pesos por cada dólar exportado. Entonces, bueno, allí se produce esa transferencia grande de ingresos. Bueno, otros sectores que obviamente están pujando por obtener réditos son las contratistas de servicios públicos. Hemos tenido un incremento importante de tarifas que incluso ha sido cristalizado a través de un procedimiento que en realidad no es el procedimiento legal admitido para un incremento de tarifas de servicios públicos. Quienes estaban tan preocupados por la forma durante todo el gobierno anterior no han respetado ni siquiera las audiencias públicas que están incorporadas en las leyes argentinas para materializar un incremento de tarifa, aunque sea formalmente, ¿verdad? O sea, es una instancia que es obligatoria en la discusión de las tarifas, pero aún así se ha producido un fuerte incremento tarifario en todo lo que sean servicios públicos, principalmente centrado todavía en la energía, ¿no es cierto? Ha sido anunciado también que va a haber un incremento en tarifa de gas y demás, pero se ha centrado allí y se ve que no estaban tan preocupados por guardar la forma, ¿no es cierto? Pero bueno, eso obviamente va a impactar en el bolsillo de los trabajadores y de los pasivos, evidentemente, en forma directa, en una doble forma. Primero, directamente en lo que haga a su consumo, digamos, particular, familiar. Y segundo, a través de los productos, porque el incremento del costo de la energía o de los servicios públicos se incorpora a los bienes que producen las empresas, y a su vez, a través de los precios de los bienes, de vuelta incide en la canasta de los argentinos. Es decir, tiene una doble incidencia. Bueno, otras medidas que se han tomado han ido en dirección a liberalizar el mercado de cambio y permitir el acceso digamos, al tan preciado dólar. ¿No es cierto que muchos sectores se ve comprimidos por no poder tener acceso a la moneda extranjera?
Bueno, el tema es así. Hoy, charlando con los trabajadores de la cooperativa, conversamos sobre el valor del famoso dólar, ¿no es cierto? Y alguno de los trabajadores me preguntaba, bueno, pero ¿cuál es el valor que el dólar tiene que tener de acuerdo a determinadas variables? Y bueno, les decía yo, en realidad el dólar, el valor que tiene que tener depende de la puja de los sectores que pretendan impulsar el precio del dólar y que estén jugando en la economía. Pero ¿cuál es el valor? Y bueno, el valor es muy difícil de establecer. Ocurre que la economía argentina no produce dólares. Los dólares los emite el gobierno de Norteamérica. ¿De dónde obtiene dólares la economía argentina? La economía argentina obtiene dólares de sus exportaciones. Dos formas de obtener dólares tiene: exportaciones o ingreso de endeudamiento, es decir, de capitales, y el ingreso de capitales a través del endeudamiento. Entonces, esas son las dos formas por las que la economía argentina obtiene dólares. Ahora bien, si se libera totalmente la compra y el acceso de dólares, y la economía argentina no tiene cómo responder a esos dólares, evidentemente el precio, hemos visto que las exportaciones están en cierta forma limitadas por la baja del comercio internacional. Si la economía no tiene cómo responder, el dólar evidentemente va a subir. ¿Y va a subir hasta dónde? Hasta donde no tiene techo. El techo es hasta donde los argentinos no lo quieran comprar más. ¿Me explico? ¿Ah? Si no lo quieren comprar más, si los argentinos compran a 15, y hay que ponerlo a 17. Si siguen comprando a 17, y bueno, va a ser a 20. Y si siguen comprando 20, y será 25. Y el día que no compren más, ese será el valor del dólar. Ahora, el dólar no tiene techo y el salario no tiene piso. ¿Ah? Porque pasa en la economía argentina que las variaciones del dólar se trasladan automáticamente a los precios y entonces eso produce una pérdida del poder adquisitivo total. Entonces, eso es lo que pasa. El techo está en donde los argentinos no compren más porque no tenemos dólares para responder a todo lo que quieran comprar. La economía neoliberal, o sea, los postulados de los economistas de la corriente neoliberal dicen que el Estado no tiene que intervenir en los mercados, que el valor del dólar se va a regular automáticamente. Miren, ayer con el gobierno, con postulados neoliberales, el Banco Central salió a intervenir en la economía porque el dólar se estaba yendo. ¿Ah? Y no querían que subiera a más. Ya había pisado el 15.80, no querían que subiera más, que se le fuera, porque obviamente eso impacta directamente en los precios. Bueno, venimos no con esa cultura los argentinos en estos últimos 12 años, porque a pesar de que el dólar se fue acomodando y los precios también fueron subiendo, en realidad los ingresos de los trabajadores también fueron subiendo. Por eso es que los precios, a pesar de que existía inflación y a pesar de que existía devaluación, la inflación, la devaluación y los precios no eran motivo de conversación y de preocupación de los trabajadores argentinos, porque con su sueldo conseguían cubrir sus necesidades y aún tenían espacio para un ahorro y demás. Entonces, bueno, en esa puja llegaban, o sea, llevaban, digamos, si no estaban levemente por encima, estaban cubriendo esos desfasajes. Entonces, no se le había lesionado la capacidad de compra del salario. Pero eso no quiere decir, guarda que eso no estoy diciendo que la inflación no sea un tema que hay que abordar. La inflación es un tema que hay que abordar, pero depende cómo se aborde ese tema o cómo se aborden los problemas que tiene la economía. Uno puede ir a una economía con crecimiento inclusiva, que proteja el empleo y que mejore la distribución, o puede ir a una economía también con crecimiento, pero que sea una economía de un proyecto de país para pocos y con muchos sectores excluidos en realidad o relegados a niveles de vida
que no son compatibles con la igualdad. Ojo que les estoy diciendo que las dos alternativas pueden implicar crecimiento del producto. Pueden implicar, lo que no quiere decir que la distribución del ingreso sea igual en una alternativa que en la otra alternativa. Una alternativa incluye como importante el mantenimiento del empleo y otra alternativa toma la variable empleo como una variable de ajuste y piensa que la economía no es viable si no hay por lo menos 16, 17 o 18 puntos de desempleo. ¿Por qué? Porque ese desempleo es el que produce para esa corriente neoliberal la baja o el control de la inflación. O sea, evidentemente, si hay retracción de demanda, si la economía no compra porque no tiene poder de compra y los precios van a bajar al final. En definitiva, es como que estamos propugnando como la paz de los cementerios. Pero bueno, esa es la idea final. Por eso es que dicen que la economía no cierra con una tasa de desempleo menor de un 18%. Adviertan que tenemos una tasa de desempleo en este momento del 6 y algo, 7%. Es decir, hace falta un deterioro de la capacidad de compra y muchos trabajadores fuera del mercado laboral. Por eso que están ya, o sea, de hecho, la apertura de la economía que rescinde puestos, ¿cuáles son los puestos que se van a rescindir? Seguramente los industriales, al competir con productos de valores mucho menores. Y por el otro lado, al poner énfasis en los productos, al primarizar la economía, es decir, abandonar el fomento de las actividades industriales que necesitan sí o sí subsidio y políticas activas del Estado, porque de otra forma los productos argentinos no pueden competir internacionalmente. Ubíquense que un trabajador en la India, que es el modelo que aparentemente la vicepresidenta quiere seguir, gana $1.25 por hora. Hagan el cálculo de cuánto da al mes un salario de un trabajador indio. Y no les estoy hablando de los chinos, que tienen menores salarios. Los argentinos no podemos en ese aspecto competir, ni aun cuando los trabajadores nuestros trabajen gratis. Entonces, bueno, en realidad, si no hay políticas, si el Estado no establece políticas de protección de esa industria nacional, y es prácticamente muy difícil sustentarla, que se sustente sola, ¿no es cierto?, compitiendo libremente con el resto del mundo. Bueno, entonces, si las industrias van a comenzar a expulsar trabajadores, si el Estado también produce una pretendida baja del déficit fiscal reduciendo personal, y eso achica la demanda y obviamente los precios van a bajar, pero van a bajar porque no va a haber quien compre. Bueno, ese es un planteo de una economía que puede tener un crecimiento. Como les digo, en la época del 90 la economía tuvo crecimiento. Eso no quiere decir que no crezca el Producto Bruto, pero tuvo una distribución del ingreso muy regresiva. Bueno, a ver, ¿qué pasa con ¿qué pasa con la provincia de Córdoba? Vamos a conversar un poquito qué pasa con nuestra provincia. Nuestra provincia tiene una economía, en este momento la economía de la provincia de Córdoba, vamos a hacer una radiografía rápida. ¿De dónde viene la recaudación de la provincia de Córdoba? La recaudación de la provincia de Córdoba está compuesta 60% de coparticipación de rentas nacionales, 40% de recaudación de ingresos propios. Es dependiente de la nación en ese aspecto, en el 60% de los ingresos que cubren su presupuesto. ¿De dónde vienen esos fondos de la nación? Los fondos de la nación vienen de los impuestos que recauda la nación. Los impuestos que recauda la nación,
a través de la coparticipación, de la distribución del fondo solidario, digamos, que el fondo que se distribuyó en un momento de los derechos de la exportación. Y la verdad que en ese aspecto, en un escenario de retracción de actividad y en un escenario de retracción de actividad tanto interna como externa, se supone que la nación va a tener menos ingresos y por lo tanto le va a corresponder menor tajada de esos ingresos a la provincia, evidentemente. Por el otro lado, los ingresos propios, ¿cómo están compuestos? Los ingresos propios de la provincia de Córdoba están compuestos en un 80% por la recaudación del impuesto a los ingresos brutos. El impuesto a los ingresos brutos es un impuesto que varía sensiblemente de acuerdo al nivel de actividad. Si pensamos en una actividad a la baja, evidentemente el impuesto a los ingresos brutos va a estar a la baja. Así que los ingresos de la provincia, uno pensaría que debieran tender a la baja. Si bien en este último año, en este nuevo, la provincia ha recuperado el 15% que todas las provincias en un acuerdo habían cedido para un fondo en el ANSES. Aún así, también hay que ver que esos ingresos también volvían de alguna forma a la provincia a través de las jubilaciones, las asignaciones universales y demás ayudas de equiparación social que también la nación tenía en la provincia. Aún así, ese 15%, la provincia de Córdoba, en el caso especial, lo ha recuperado. Bueno, eso en cuanto a los ingresos. ¿Qué pasa en cuanto a la deuda de la provincia? Bueno, la provincia de Córdoba tiene una deuda muy elevada, que prácticamente tiene el nivel de un presupuesto de la provincia de Córdoba y está en una parte muy importante, mayoritariamente compuesta por deuda externa. Así que la deuda de la provincia de Córdoba está atada al dólar. La verdad que el panorama no es muy alentador en cuanto a los números de la provincia. Por el otro lado, la provincia de Córdoba tiene como principal destino de sus exportaciones a Brasil, y Brasil está en una etapa recesiva. El caso de Brasil es bastante raro, porque si bien Brasil exporta soja igual que Argentina tiene un principal cliente que es China, y China tiene una tasa ahora de menor crecimiento que las que ha tenido en los años anteriores. Guarda que no estoy hablando de que China está en recesión. China venía creciendo al 10,5% anual, luego pasó al 7,5% anual y ahora se prevé que va a tener un crecimiento del 6% anual. Aún así, no es una economía en recesión, es una economía con tasas de crecimiento, si bien tiene menores tasas de crecimiento que antes. Es el principal cliente de China y de Argentina en cuanto a soja. Es cierto que posiblemente el comercio internacional se ha resentido en cierto aspecto, pero Brasil se ha autoinfligido una recesión, porque las políticas que ha establecido Brasil han sido las mismas que están pretendiendo establecer en Argentina. Y cuando ante una recesión del mercado externo Brasil no potencia su mercado interno, evidentemente produce una recesión. Entonces la economía brasileña ya hace varios años que está en recesión y se calcula este año que va a tener una tasa negativa de por lo menos el 1%. Eso es malo para Argentina, porque también su principal comercio es con Brasil, y malo para Córdoba, porque también su principal comercio, su principal destino es el mercado brasileño. No solamente su principal destino, sino su principal proveedor, porque convengamos que, por ejemplo, las industrias argentinas instaladas en Córdoba están vinculadas con las automotrices, digo concretamente, para ponerle nombre a algún sector, están vinculadas con las automotrices brasileñas.
ustedes habrán leído últimamente que Brasil quiere propugnar la libre circulación, el libre comercio con Argentina de automotores. Hasta ahora el gobierno anterior tenía un problemita con Brasil porque no le quería aceptar la libre circulación de la comercial de los automotores. En realidad tenía una relación por cada 150 pesos que nosotros le vendíamos a Brasil, Brasil nos podía vender 100 pesos, o sea, una relación similar a esto, les digo para hacerle un símil, ¿no es cierto?, hacerla simple, Brasil está propugnando que se libere. O sea, la verdad que si eso se libera, las industrias argentinas y cordobesas, que dependen, para colmo, de la importación de los insumos que se fabrican muchos en Brasil, prácticamente dejan de tener razón de ser. Y obviamente el mercado brasileño es un mercado determinante en Latinoamérica porque son 300 millones de habitantes, 200 y algo millones de habitantes. Así que bueno, la perspectiva, la verdad, que no es paz y amor y felicidad, ¿no es cierto? Eso obviamente va a traer muchas tensiones porque incluso en cuanto a la estructura del empleo, la mayor parte del empleo argentino está dado por las pymes. Las pymes tienen a su cargo la mayor parte del empleo argentino. No es el sector que esta política piensa, digamos, apoyar. Entonces, por ese lado, y con la desprotección de la industria, evidentemente, esto va en camino a reducir el empleo y a ir al objetivo de los 17, 18, 19 puntos de desempleo. Bueno, un poco ese es el panorama. Otra cosa que se puede agregar, que bueno, la economía china parece como una economía digamos, en crecimiento y en expansión, y aparece como que va a ser un actor fundamental en el mundo, acompañado de India, que bueno, que parece que la vicepresidenta quiere copiar el modelo. Tenemos que ver que la India se dice que va a pasar a tener la mayor población del mundo en un país, pronto, que va a superar a China. Hacia el 2020 se prevé que va a superar a China, dependiendo de cómo funciona en China. El hecho, ustedes saben que los chinos tienen restringido la cantidad de hijos que pueden tener. Dependiendo de cómo funciona en China, el permiso que ha dado ahora el gobierno chino para que los chinos tengan un segundo hijo, que lo han hecho justamente por el hecho de que la población india viene aumentando en cifras exponenciales y se prevé que va a superar a la población china hacia el 2020 más o menos. Bueno, estos son los grandes mercados mundiales, ¿no? Así, y los grandes también generadores de inversiones. En el mundo hay algo que se está discutiendo, que es quién toma las decisiones de política económica. Si la toman los estados, como estados, o si la toman las corporaciones financieras de capital financiero. Es decir, quién maneja la economía mundial. Hoy hay 28 bancos que tienen mayor producto que 200 países del mundo. Es decir, hay decisiones de política económica, porque también son decisiones de política económica, que las toman capitales financieros que no tienen patria. Y que esa es la discusión que existe a nivel mundial. Si van a liderar la economía mundial los estados o la va a liderar esos grandes capitales transnacionales. China se inscribe en quienes propugnan que la economía mundial la va a liderar los gobiernos de los estados. Y está jugando fuerte con esa en el bloque con Rusia, ¿no es cierto?, China, Brasil anda ahí tratando es el grupo BRICS. Bueno,
para que ustedes tomen dimensión del tema, hay una empresa en tema agroquímicos, por ejemplo. China tiene un gran territorio y tiene también hasta aquí ha tenido mucha población rural. Esa población rural ha emigrado, China ha tratado que emigre a las ciudades para alimentar la mano de obra industrial de todos los productos chinos que inundan el mundo. Eso ha significado que el agro chino tiene que pegar un salto tecnológico. En general, cuando el sector agropecuario pega un salto tecnológico, expulsa mano de obra y se tecnifica y obtiene mayor productividad. Y China ha comprado una de las 2 empresas más importantes en investigación de semillas y de agroquímicos, que no sé si la han sentido nombrar, pero es Syngenta. Syngenta es una empresa suiza que se dedica a la investigación en semillas y agroquímicos. ¿Y cuál es el objetivo? Y el objetivo es aumentar la productividad de su sector agropecuario a través de la incorporación de tecnologías, altas tecnologías. Aumentar el rendimiento de su sector agropecuario significa pasar a producir soja. Eso significa que nosotros vendemos soja. Brasil vende soja y que yo en el lugar del ministro de Economía de Argentina y de Brasil estaría pensando que China quiere sustituir las importaciones y a su vez pasar a proveer al mercado indio. Entonces, ya vayamos pensando qué tenemos que hacer con nuestro sector agropecuario, ¿no es cierto? Al margen de qué pasa con nuestro sector industrial. Si es que nos queremos orientar solamente a la exportación externa y primarizar la economía tal como parece ser la idea, ¿no? Es un poco así a nivel de quiénes son los actores y qué está pasando internacionalmente y cómo nosotros, hay que pensar cómo nosotros nos vamos a insertar en ese mundo que también está cambiando y que también tiene temas en discusión, ¿ah? Y que también, o sea, ustedes ven que siempre volvemos a los mismos temas, es decir, ¿qué se discute a nivel mundial? Y el rol del Estado. La participación del Estado en la economía se discute a nivel mundial. La existencia o no existencia de los libres mercados se discute también a nivel mundial, ¿ah? Hay quienes piensan que la libertad de los mercados no existe y hay quienes piensan que sí existe. Los países centrales propugnan la libertad de mercado para los países emergentes, pero no la propugnan para ellos mismos porque no cimentaron su crecimiento sobre la libertad de mercado, de ninguna forma. Incluso yo les voy a dar un ejemplo en el que el crecimiento de un país emergente fue potenciado por Estados Unidos, por ejemplo, estableciendo otro tipo de políticas, una política fuertemente intervencionista. Si ustedes van a ver qué pasó con Corea del Sur, que pasó de ser una sociedad prácticamente indigente, agraria, a ser una economía de punta tecnológica, ese crecimiento se cimentó sobre una fuerte intervención estatal, pero tan fuerte que se fusilaba a los empresarios que no dejaban el capital adentro del país. Esa forma de intervención del Estado fue avalada por la economía, por el país líder de potencia mundial que fue Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en ese momento de geopolítica priorizaron que Corea del Sur fuera una sociedad que se desarrollara industrialmente en oposición a Corea del Norte y en ese momento en todo el bloque, digamos, liderado por la Unión Soviética y China, que más o menos. Entonces, se le dio prioridad a cómo podía esa economía industrial desarrollarse fuertemente. Y tuvo un desarrollo de punta realmente. Después que consiguen ese desarrollo de punta, entonces nos adherimos a las políticas neoliberales, para los otros, no para ellos. Las economías centrales imponen barreras arancelarias, son intervencionistas desde el punto de vista de los estados. El libre comercio es para los emergentes,
que ellos llaman sus satélites, ¿no es cierto?, que quieren, digamos, condicionar, no para ellos mismos. Hay una figura que se dice que los países centrales suben la escalera y le quitan la escalera a los países emergentes para que no puedan transitar su mismo camino. Corea del Sur es una muestra de que cuando ellos piensan que las políticas intervencionistas les convienen y quieren fomentarlas aún en los países emergentes, lo hacen. ¿Y lo hacen cómo? Utilizando la intervención del Estado, fuertemente. Cuenta un economista coreano, siempre tengo que mirar cómo se llama, porque no lo puedo retener. Ha Jun Chang se llama. No es fácil retener, o por lo menos no nos es habitual a nosotros, vamos a ver si nos acostumbramos. Que es un estudioso de Cambridge, que es discípulo de Stiglitz. Él cuenta que él creció durante toda su vida pensando que era delito fumar un cigarrillo extranjero. ¿Ah? Y que pasó de ser un niño que caminaba descalzo en la tierra a ser un catedrático de Harvard, y él vivió ese proceso de evolución de Corea. Y cómo se hizo, y relata la verdad en un libro que no es que es un libro que se llama Que fue del buen samaritano, un relato muy interesante de cómo se transforma esa sociedad. Y la verdad que a mí me ha pasado, no sé si ustedes han ido y han tenido la misma experiencia mía, pero yo he hecho varios viajes durante estos últimos, casi les diría 20 años, a la provincia de Santiago del Estero, ¿no? Y yo recuerdo lo que era Santiago del Estero hace 20 años. Y la verdad que se me ocurre que los niños que vivían en esos ranchos que había en los pueblos de Santiago del Estero deben haber experimentado algo parecido a lo que experimentó este economista, porque hoy, la verdad, la calidad de vida de esas poblaciones en Santiago del Estero ha cambiado totalmente, ¿no? En cuanto a infraestructura, en cuanto a construcciones, entonces me parece que eso debe ser lo que han sentido esos niños, ¿no? Que han crecido en ese ámbito. Bueno, yo con esto más o menos no es que quiera decirles, miren, todos los procesos de las decisiones políticas que se tomen sobre las medidas económicas no son fatales, ¿no es cierto? El panorama que tenemos, a mi ver, no es muy halagüeño, porque no entiendo cómo se puede dinamizar la economía con medidas restrictivas o con medidas, cómo se puede combatir la inflación con medidas inflacionarias, salvo justamente llegando a un límite en el que las variables se ven obligadas a autolimitarse, pero digamos, extremando las malas condiciones, extremando el hecho de la falta de demanda y entrar en un proceso que todos conocemos como recesión. ¿Ah? Pero también tenemos que saber, porque esto es realidad y es un dato de la realidad, que en los escenarios adversos no a todo el mundo le va mal, que en los escenarios favorables no a todo el mundo le va bien, que siempre hay sectores que pueden, que beneficiados y perjudicados. El problema es quiénes sean los beneficiados y quiénes son los perjudicados. Y que bueno, también depende de que la oposición que oponga el cuerpo social, cuáles sean las posibilidades concretas de aplicar esas medidas. De ya, por ejemplo, conocemos que a pesar de propugnar la no participación del Estado, ayer el Banco Central tuvo que salir a defender el valor del dólar, ¿no es cierto? O sea, son pruebas que dicen que, bueno, que a veces los gobiernos se proponen determinadas medidas y el nivel que lo puedan aplicar o no depende de la posibilidad de seguir siendo gobierno, de la gobernabilidad que tengan, ¿no es cierto? Entonces, en esas condiciones, a la vez de la presión que ejerzan los grupos de poder, porque, a ver, la presión es
por las que ayer tuvo que salir el Banco Central no son las presiones populares, son las presiones de los pujas, de los grupos concentrados, porque tampoco son hegemónicos, o sea, hay grupos de distintos intereses, ¿no es cierto? Los agroexportadores no tienen los mismos intereses que los capitales financieros, depende quién gane la puja, ¿no es cierto? ¿Quién lidera las acciones del gobierno, de un gobierno de este tipo que está prácticamente controlado por los grandes, en realidad controlado no, directamente. Los gerentes de las empresas son los ministros del país, ¿no? Los CEA, hemos pasado a ser una empresa más, digamos. No hace falta hacer negocios con el Estado, los negocios los hacen desde adentro del mismo Estado. Entonces, bueno, en ese ámbito que no se nos presenta fácil, que no se presenta simple, yo creo que son importantes las acciones que tome el cuerpo social y cuáles son los cuerpos sociales que pueden tener alguna voz en la sociedad. Y por un lado, las organizaciones, por un lado los trabajadores organizados, por el otro lado las organizaciones sociales, por el otro lado las pymes, el cuerpo de empresas que bueno, harán lo que puedan evidentemente. El movimiento cooperativo es un sector importante que seguramente va a estar llamado a hacer el reducto de los reclamos sociales, ¿no? Uno de los sectores. Y bueno, eso significa, digamos, ser actor en la sociedad respecto a estas políticas, ¿no? Cuando hay un Estado que toma políticas que propugnan la distribución del ingreso, y bueno, podemos los sectores sociales descansar un poco. Cuando el Estado toma otro tipo de políticas, y bueno, creo que hay que motorizar para ponerle algún límite al avance, ¿no es cierto?, en contra de la capacidad de compra de los trabajadores. Bueno, un poco esto. Otro tema que quizás a mí me interesaba destacar es que las herramientas económicas, de políticas económicas, no son independientes buenas ni malas. Depende a qué se aplican. Es decir, esto se los voy a más o menos graficar. El endeudamiento, por ejemplo. El endeudamiento no es ni bueno ni malo, es una herramienta a disposición. Si el endeudamiento se consigue a tasas razonables y se aplica a inversiones que hagan en la infraestructura, ya sea física o social, redundan en beneficio de la economía y de la distribución del ingreso y pueden tener un efecto dinamizador. Si el endeudamiento se destina simplemente a financiar el deseo de comprar dólares de la población para atesorarlos y que se produzca una especulación, que en realidad lo importante no es la población de a pie, sino los grandes grupos que operan en el mercado. Si ese endeudamiento financia lo que conocemos como una timba financiera, y bueno, eso no produce ningún beneficio a la sociedad y realmente lo único que deja es un lastre y una hipoteca a las futuras generaciones, como nos ha pasado a nosotros, que se ha tenido que enfrentar una deuda muy gravosa. En este momento el país está en condiciones de recibir endeudamiento y eso no es malo de por sí. Lo que es importante es que no se aplique a la especulación financiera. Bueno, en general, esto lo digo a colación de una pregunta que en realidad me hicieron esta mañana, porque cuando estábamos analizando un poco el tema de la provincia de Córdoba, porque sabemos que el gobernador ha ido a pedir capitales chinos para hacer las obras de infraestructura de gas. Digamos que ese endeudamiento es
digamos que si el endeudamiento viene a tasas razonables para que quede la obra de gas de la provincia, y sería la mejor forma de conseguir que esa obra se haga, porque evidentemente con el análisis de los ingresos de la provincia de Córdoba y lo que la Nación teóricamente le puede enviar, no se va a hacer ninguna obra de infraestructura, ¿no es cierto? Si es que tiene que hacerse una obra de infraestructura y se hace con endeudamiento, y por lo menos tenemos un activo, digamos, capitalizado en la provincia. Y bueno, desde ese punto de vista no es tan problemático. Lo que sí es problemático es la deuda que tiene hoy la provincia, que en realidad ha sido mayoritariamente contraída para cubrir desequilibrios de caja. Entonces, esa deuda sí merece ver cómo la provincia la negocia, o cómo la renegocia, o cómo se la avala la Nación, o cómo pasa algo con esa deuda, porque está atada al dólar y que sí es una espada de Damocles arriba de la economía provincial. Bueno, voy a dejar de hablar yo, a ver si pueden hablar ustedes, y no sé, en la medida que yo pueda les contesto. Doña Soledad, ¿qué es lo que quieren decir con eso de la libertad? Usted se puede morir, eso es cuestión de salud. Pero no quiera saber lo que le cuesta un ataúd. Doña Soledad, hay que trabajar, pero hay que pensar, no se vaya a morir, la van a enterrar.